Perfecto, ahí está, todo tuyo, Karina, gracias. Eh, Confírmenme si se ve la pantalla. No se está viendo, ¿no? Sí, sí, Ah, se, bien, se ve, se ve la presentación. buenísimo. Eh, Brandon, no, en la medida que te surja alguna duda, podés abrir el micrófono o de última escribir por chat, sería mejor abriendo el micrófono y ir preguntando, digamos, no hay ningún problema. Sí. Bueno, cualquier cosa me van frenando. El tema que tengo para el taller de hoy es del dato al modelo. Son pipelines personalizados utilizando Python. Cuando hablo de pipelines me refiero principalmente al flujo de datos. Este es un encuentro dentro de lo que es el tercer encuentro interdisciplinar de gestión de datos en organizaciones. Bueno, ahí me presento un poco. Mi nombre es Karina Bartolomé, soy especialista en métodos cuantitativos para la gestión y análisis de datos en organizaciones. Estoy finalizando la maestría también, me falta la tesis. Soy licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata. Y también actualmente estoy trabajando como líder técnica de ciencia de datos en Walla. ¿Qué vamos a ver hoy? Voy a plantear un caso, es un caso de ejemplo, simplemente para que se entienda un poco el contexto de este problema y este caso que a veces no está demasiado visto, demasiado presentado en este tipo de talleres. Después un poco hablar del esquema de modelado, cómo vamos a ir trabajando, entrando ya a la parte que más compete este taller, es la parte del preprocesamiento, procesamiento de datos previo, un modelo medio de ejemplo y predicciones y un poco qué implica generar predicciones trabajando con un flujo de datos ordenado, ¿no? Y bueno, algunos comentarios finales. Primero que nada, consideraciones previas. No sé los que se sumaron al taller si tienen algo de experiencia en modelado de datos en Python. La realidad es que si tienen algo de experiencia, sobre todo en Python, van a seguir mejor el código y algunas cuestiones del taller, pero tampoco es algo totalmente excluyente, o sea, voy a tratar de que sea claro y cualquier cosa me van frenando. Acá dejé las versiones de los paquetes que utilicé, por cualquier cosa que pasara en el futuro, si alguien ve este taller más adelante. Y bueno, todo el código está disponible en este repositorio y en Google Colab, si hacen clic acá, también van a poder tener una notebook para ir siguiendo un poco los pasos de lo que vamos viendo. Si lo quieren ir siguiendo ahora, lo pueden hacer. Igualmente la idea también es concentrarnos un poco más en la lógica y no tanto en el código en sí, que no es lo más interesante, sobre todo en el contexto actual, ¿no? de modelos de lenguaje. El código empieza a perder un poquitito la gracia y queda más la parte del qué se quiere hacer, ¿no? Y después el cómo implementarlo. En este caso lo voy a mostrar en Python. Esto podrían hacer el mismo caso de análisis en R o en el lenguaje que quisieran. La verdad que no quiero atarme demasiado al código. Planteo el caso. Traje un caso de ejemplo, es un tipo de modelos que conozco tal vez, pero son datos ficticios o generados sintéticamente, es un ejemplo de Kaggle. Generados sintéticamente quiere decir que son datos que no son verdaderos, son datos simulados de transacciones, de compras. Son 12 variables que mi idea de tomar este tipo de datos y que sean generados sintéticamente también era para sacar un poco el foco del modelo en sí y hablar de performance, sino quedarme más con la lógica de, bueno, tenemos datos, cómo los procesamos, cómo entran al modelo, y es un poco lo que queremos ver en el taller. Acá si se fijan, la lectura de datos, bueno, son datos de Kaggle, que de nuevo son generados sintéticamente, pero tienen una lógica por detrás. O sea, en la generación sintética de esas transacciones de compra, metieron alguna lógica en términos de que las variables que están asociadas al fraude tal vez tienen ciertas distribuciones. Entonces tampoco es que son datos aleatorios, pero bueno, eso para mencionarlo. Acá si se fijan, yo lo que hice fue leer los datos de Kaggle y me quedé con un pool de variables que me interesaban. Y esta es la que vamos a ver, que es la que me interesa predecir de alguna forma con un flujo de datos, que es si una transacción fue o no fue fraudulenta, ¿no? En función de ciertas características que tuvo esa transacción. O sea, alguien va a comprar a un negocio y
puede ser que esa compra sea un fraude, o sea, que no haya sido la persona que decía que era o algo así, o puede ser que haya sido una transacción válida y certera, ¿no? Este dataset que tomé de Kaggle no tenía valores faltantes, entonces generé un poco de ruido en el dataset. Acá van a ver que hay un código de generación de ruido. Básicamente metí valores faltantes de manera aleatoria. O sea, es un código para meter datos de ruido, básicamente es meter datos faltantes. Eso lo hice simplemente para después mostrar justamente algunos pasos de imputar valores faltantes, nada más para eso. Y como decía, el planteo del caso entonces es, ante una nueva transacción que ocurre, ¿cuál es la probabilidad de que sea fraudulenta? ¿Debería bloquear esa transacción? Supongamos que estamos hablando de una entidad financiera que aprueba transacciones, ¿no? ¿Qué punto de riesgo está dispuesta a asumir para aprobar o rechazar ese tipo de transacciones? Como decía, entonces la variable objetivo o la target es isFraud, que es básicamente un booleano, una variable que puede tomar dos valores, 0 o 1. El porcentaje de observaciones de clase 1 o fraudulentas es muy baja. Esto es un poco lo que suele ocurrir siempre en modelos de este tipo, modelos de fraude, 0,52%, menos del 1%. Y lo que queremos predecir es la probabilidad de fraude, o sea, de que isFraud sea igual a 1, en función de ciertas características que vamos a llamar X, que es una matriz de N por M, o sea, N variables, N cantidad de observaciones, acá puse, y M cantidad de variables, ¿no? Y como decía, isFraud puede tomar dos valores, transacciones fraudulentas serían el 1 y transacciones legítimas pasarían a ser el 0. Acá vemos una muestra aleatoria de observaciones y ya lo que quiero que empiecen a ver es que los datos como vienen, o sea, como llegan, no están del todo limpios como para meter a un modelo y eso es un poco lo que vamos a trabajar en este taller, es cómo entran los datos y cómo salen ya directamente en términos de predicción de probabilidad. Es un poco algo que a veces se pierde un poco de vista. En general hay muchos talleres que están muy centrados en la parte de modelado o en la parte de procesamiento en sí, pero hay poco hablado sobre el flujo de datos en sí, de cómo hacer un flujo ordenado y cómo hacer para reducir ese riesgo operativo de implementar un modelo de aprendizaje automático, tratando de llevar a un entorno más productivo el modelo, o sea, en el momento que realmente se quiere generar predicciones en tiempo real para bloquear o no transacciones o lo que fuera. Mantener un flujo ordenado es algo fundamental justamente porque hay un riesgo operativo muy grande de que lo que se hace en el momento de entrenamiento no sea exactamente lo que se está haciendo en el momento de inferir ante una nueva transacción, ¿no? Entonces, ¿qué problemas identificamos acá? Primero que nada, que la mayoría de los modelos requieren que las variables tengan cierto tipo de datos, ¿no? Cierto tipo de características. Por ejemplo, la variable de la fecha de la transacción, la fecha y hora de la transacción, no la podemos meter hacia un modelo, o la podríamos meter, pero entraría como un string, tal vez, si no tiene gracia. Pero podemos extraer un montón de características útiles de esta variable. O sea, acá tenemos el año de la transacción, el mes de la transacción, el día del mes de la transacción, en qué horario se dio. Y ahí ya se pueden imaginar que existen como un montón de características que se podrían obtener. Después tenemos el merchant, sería el comercio en donde se realizó esa transacción, de qué categoría es, por qué monto fue la transacción. Las variables categóricas, en general hay ciertos tipos de modelos que las admiten como categóricas, hay otro tipo de modelos que requieren que las convirtamos a numéricas de alguna forma. Las variables esta variable de monto, por ejemplo, que ya está en numérica, ya en ese caso tal vez podría entrar a un modelo así, pero vamos a ver que también se le pueden aplicar cierto tipo de transformaciones. Esta es una variable de la cantidad de población en esa ciudad, la población que hay en esa ciudad, en general en modelos de fraude, en ciudades más chicas o más pequeñas, más grandes, eso influye mucho en el análisis multivariado, en cómo afecta el fraude. El empleo de la persona que realizó la transacción,
Fecha de nacimiento, acá de nuevo, la fecha no puede entrar así. En general lo que vamos a querer hacer es extraer la edad. Esto es day of birth. Y después tenemos la latitud y longitud de la ubicación de la persona y la latitud y longitud de la ubicación del comercio. Y de esto también vamos a querer obtener algún tipo de variables vinculadas a la ubicación, ¿no? Acá tienen un link a la fuente de los datos. Como decía, son de Kaggle, son datos sintéticos, así que no me quiero meter demasiado en el detalle. Pero ya entrando a la parte de modelado, ahí sí, este es un poco el foco más grande del taller, ¿no? Es cómo vamos a trabajar con el esquema de modelado. Entonces, acá lo que vemos es que en general cuando se trabaja con modelos de aprendizaje automático, nosotros tenemos alguna base de datos, algunas, o puede ser que tengamos fuentes distintas o lo que fuera, pero en general lo que se suele hacer es particionar los datos en datos de entrenamiento, datos de test o evaluación, y después ya la parte de datos productivos o datos en el momento de generar algún tipo de predicción, ¿no? Estas tres particiones que vemos acá, a veces puede ser que incluso haya más, algún dataset de validación, etcétera. Pero en general lo que quería marcar acá un poco es que hay como cuatro fases bastante diferenciadas del proceso de desarrollo de modelos, en donde tenemos una primera fase que tiene que ver con esto de tratamiento de las variables, o sea, cómo llegan desde la base de datos, qué hacemos en el medio para que entren a un modelo. Después tenemos la parte más de modelado en sí, después tenemos la evaluación y después tenemos el deploy del modelo o el despliegue, pasaje a producción, ¿no? Cuando hablamos del procesamiento de datos, vamos a estar hablando, no sé, del casteo de variables. Tal vez hay alguna variable que era, no sé, el monto de la transacción, puede ser que llegue como un string porque tiene un signo peso, si en realidad es un float, un flotante, o un dato numérico, por así decir. Puede ser que querramos generar nuevas variables, puede ser que querramos imputar los valores faltantes, tratar valores atípicos, codificar las variables categóricas u otro tipo de transformaciones. Acá lo que quiero que noten es que el procesamiento este de variables lo expandí dentro de las tres particiones que vemos acá, ¿no? Básicamente lo puse así porque lo que estoy queriendo decir es que esto lo tenemos que hacer en entrenamiento, en evaluación y en producción. En todos los casos vamos a estar haciendo las mismas transformaciones para que el modelo funcione. El ajuste del modelo sobre los datos de entrenamiento se hace solamente sobre los datos de entrenamiento. La evaluación se hace sobre los tres datasets. O sea, vamos a tener métricas en la partición de entrenamiento, puede ser que tengamos métricas de validación cruzada. Después vamos a tener métricas en la partición de evaluación. En general lo que vamos a buscar es que un modelo de alguna forma se comporte similar en entrenamiento y en evaluación. Y después podemos tener métricas productivas. Y bueno, la parte de predicción sobre datos nuevos en general tiene más que ver con el deploy, ¿no? Ahora, con este panorama, mi idea es centrarme un poco más en esto, pero pensar también en todo este flujo completo, ¿no? De cómo hacemos para, de alguna forma, unificar todo esto en algún flujo que nos permita, como mencionaba, reducir un poco el riesgo operativo de llegar a esta fase final. Entonces, bueno, el primer paso en particionar el dataset, entrenamiento, evaluación, en general se suele hablar de particiones para entrenamiento del modelo, pero acá vamos a hablar un poco más de particiones también para el preprocesamiento, o sea, esto de las particiones las genero al principio y después voy a empezar a pensar en qué procesamiento voy a hacer y en base al procesamiento que haga en train voy a ver cómo aplicarles el mismo procesamiento a los datos de test. Acá, para generar las particiones, esto es lo que se suele hacer, de nuevo, esto es con scikit-learn en Python, en cualquier lenguaje que quieran utilizar, es una lógica bastante similar. Lo que vamos a hacer es, agarramos la variable objetivo o target, la definimos como i, las variables o los predictores nos los quedamos en X, o sea, hacemos al data frame, le dropeamos lo que es la columna de target, y después aplicamos esta función que es de scikit-learn, que es train test split, y generamos nuestras particiones, ¿no? O sea, vamos a generar un dataset de entrenamiento, un dataset de evaluación, y una target de entrenamiento y una de evaluación.
Acá, bueno, la partición de evaluación va a ser un 30%. Shuffle igual true es por si los datos vienen ordenados de alguna forma. Muchas veces lo que ocurre es que a veces los datos de cualquier base de datos que se obtengan, la base de datos los ordena por alguna variable. Entonces está bueno siempre como hacer un shuffle y que las particiones sean bastante aleatorias en ese sentido. Stratify igual I es porque los datos estaban muy desbalanceados, entonces yo quiero que en la partición de entrenamiento y en evaluación tenga como el mismo porcentaje de la clase 1. Y esto es para que el código sea reproducible y que cada vez que lo corremos siempre tengamos la misma cantidad de observaciones, ¿no? Sí. Bueno, esta es la cantidad de observaciones que me quedo, ¿no? Para entrenamiento, para evaluación. Y ahora sí entramos a la parte que más nos compete del taller de hoy, que es el preprocesamiento. Cuando hablamos de tipos de transformaciones, en general hay como dos tipos de transformaciones. Hay ciertos tipos de transformaciones que tienen que aprender algunas cosas o algunos aspectos de los datos de entrenamiento y hay otras que no. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con transformaciones que dependen de los datos de entrenamiento? Si yo quiero imputar los valores faltantes con la mediana, bueno, ¿cuál es la mediana? Es la mediana de los datos de entrenamiento. Si yo quiero hacer algún tipo de escalado de los datos, debo calcular la media y desvío estándar, es algo que se suele hacer. Si quiero hacer algún tipo de transformación que no dependa de datos de entrenamiento, ¿cuál podría ser? Bueno, de repente si quiero, no sé, hacer el cuadrado de una variable o una variable dividido otra, esta sería como una interacción entre variables. Estos dos casos no dependen de los datos de entrenamiento, pero estos sí. Y en este caso de arriba es donde más foco hay que hacer, sobre todo para evitar fuga de datos de evaluación, entrenamiento, porque si de repente separamos los datos en dos, en entrenamiento y evaluación, y la mediana empieza a depender de los datos de evaluación, es como que se empiezan a fugar datos de un lado al otro. Y la idea es que los datos de evaluación estén totalmente separados y aislados de los datos de entrenamiento. Entonces, en ese sentido, es importante como pensar en este aspecto de aprender y que el aprendizaje automático no tiene solo que ver con aprender aprender patrones dentro de lo que es el ajuste de un modelo en sí, sino que también en el concepto de aprender podemos pensar en aprender dentro del procesamiento de datos en sí. Entonces ahí, en este caso, vamos a hablar un poco, sí, de scikit-learn, que es lo que estoy mostrando en este ejemplo, pero de nuevo, esta lógica lo pueden encontrar también en R, por ejemplo, en tidy models o lo que fuera, que es un poco la lógica de aprender cosas en el momento de entrenamiento o del ajuste de un procesador y transformar en el momento que queremos transformar los datos. No sé si quienes están en el taller utilizaron o utilizan scikit-learn, pero scikit-learn en general tiene algunos transformers ya construidos, ¿no? Que son, por ejemplo, Simple Imputer, que vos decís, quiero imputar valores faltantes con la mediana, y ya scikit-learn te da un imputador automático que te calcula la mediana, y cuando transformás los datos con ese imputador, ya se guardó esa mediana de los datos con los que se entrenó, y se puede transformar datos nuevos. Pero acá lo que quiero hablar un poco es de este transformer mixin, que es una lógica de scikit-learn que permite crear nuevas transformaciones o transformaciones custom y nos permite como customizar muchísimo lo que queremos hacer en nuestro flujo de modelado, ¿no? Desde el dato al modelo, ¿no? Entonces, scikit-learn tiene una clase, varias clases que se pueden utilizar. En Python existe un concepto que es de heredar cosas de otras clases. No me quiero meter demasiado en el código porque de vuelta no es la idea. Pero lo que me va a permitir es definir una clase custom, ¿no? En este caso le puedo poner custom transformer, en donde ahí voy a ir definiendo varias funciones dentro de esa clase. En este caso definí 3 funciones. En la primera función, básicamente lo que se hace es inicializar los parámetros de ese transformador. En este caso, por ejemplo, hay un parámetro que es sobre qué variables voy a querer aplicar ese transformador que genere. Después voy a tener una función de ajuste, que es el fit,
y acá esta es la parte más importante, ¿no? Es cuando hablamos de entrenamiento del preprocesador, vamos a tener una función de ajuste. En este caso, este custom transformer que estoy generando acá, que es un transformer custom, lo que estoy haciendo básicamente es calcular los promedios de cada variable para después dividir a cada variable por el promedio de los datos de entrenamiento. Entonces acá si se fijan, lo que estamos haciendo es ajustar a los datos de entrenamiento. Entonces esto me genera esto es algo que se suele hacer siempre y siempre lo van a ver muy seguido, que es hacer una copia de los datos para nunca estar trabajando sobre los datos en sí y no pisarlos de ninguna forma. Si no le pasé ninguna variable sobre la cual quiero calcular el promedio, me obtiene todas las columnas que tengo en mi dataset y me calcula los promedios. Y el return self básicamente me permite que en el ajuste voy a terminar teniendo todas las cosas que almacené en self. Entonces, en esa lógica lo que estoy diciendo es que si los promedios los asigné a self, en el transformador, que es la otra función, voy a poder utilizar lo que tenía guardado en ese self, ¿no? Entonces acá si se fijan, la función transform lo que hace es generar transformaciones sobre los datos. Vamos a hacer la variable sobre el valor promedio. Primero hacemos la copia y después hacemos para cada una de las variables, divido la variable por el promedio. De vuelta, es una transformación que no sé si tiene lógica en este caso, no importa, es simplemente para que se entienda la idea de cómo se puede generar un transformador custom que se está aprendiendo algo de los datos de entrenamiento. ¿Esto quedó claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Porque esta es la base del taller de hoy, ahora vamos a ir ya con ejemplos más puntuales. ¿Sí, Brandon? Bueno, sí, tenía una duda. Sí. Es un transformador, entonces ahí yo pongo la función para que me detecte si hay valores faltantes y por ahí mismo reemplace cuando es categórico, cuando es cuantitativo, o eso así, no. O sea, como en el caso de imputar para limpieza de datos, hago un transformador, o sea, uno especializado para la data general, que me detecte cuando hay, o detecto, o sea, no sé si me Ahora explico un vamos, poco. me parece que vamos un poco en las próximas slides, se va a entender más esa idea, o sea, el tipo de dato y esa parte de cómo ir procesando va más adelante. Esto en sí es la base de cómo vamos a poder trabajar con cosas custom que querramos hacer dependiendo del tipo de datos que tenemos. Después la parte más Sí. estándar del flujo de datos dentro de scikit-learn y Python y cómo se suele trabajar según el tipo de datos, si es numérico, categórico, lo que fuera, ahora lo vamos a ver. O sea, la idea es, con esta lógica de podemos armar cosas custom, ahora lo vamos a insertar dentro de la lógica más estándar de scikit-learn, que tiene todo un esquema ya para poner muchísimas cosas que ya las tiene construidas, como esto que decía del imputador o lo que fuera, ¿sí? Entrando un poco a esa parte, lo vamos a ver acá más adelante para que se entienda, queremos llegar a esta lógica, pero antes de llegar a eso, vamos por partes. Transformaciones iniciales. Como decía, los datos que venían originalmente no están en un formato que se puedan trabajar o que puedan entrar a nuestro flujo de datos estándar de scikit-learn. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teníamos una variable que era DOB, que era Date of Birth, que es la fecha de nacimiento de un individuo. Nosotros queríamos que esa variable sea la edad. Entonces, en el flujo estándar de procesamiento de datos, nosotros podemos tener, por ejemplo, un imputador de la edad, podemos tener un scaler sobre la edad o cosas así, que son cosas que vienen en el estándar de procesamiento de datos dentro de la mayoría de los paquetes y herramientas para trabajar con esto. Pero no tenemos esa parte previa, ¿no? De cómo construimos nuestras transformaciones iniciales de yo quiero obtener la edad a partir de la fecha de nacimiento. Y ese es un ejemplo bastante simple, tal vez. Entonces, tranquilamente podríamos decir, bueno, leo los datos, calculo la edad y después, recién ahí, entro al flujo estándar de cómo funcionan este tipo de paquetes como scikit-learn.
Pero también tengo otra alternativa que es pensar con esta lógica que mencionaba de armar clases custom, yo puedo armar una clase custom en donde meto todas las transformaciones que me interesa hacer, ¿no? Entonces, acá van a ver un código un poco largo, de vuelta, no se asusten, no es código largo en sí, sino es todo lo que en general hacemos suelto y queda al principio de la notebook, como quiero calcular la edad, quiero obtener variables a partir de la hora, de la hora o de la fecha de la transacción, o todas esas cosas que en general quedan sueltas. Lo que vamos a tratar de hacer es meterlo todo en un mismo flujo de datos. Hacia el final de la charla un poco quiero que se entienda para qué estamos haciendo eso. Eso lo estamos haciendo de alguna forma porque esas transformaciones iniciales que estamos haciendo, si las dejamos sueltas en el momento en que queremos desplegar este modelo en producción, vamos a tener que estar copiando ese mismo código y tenerlo en algún lado de donde queremos inferir con ese modelo. Entonces, transformaciones simples como el cálculo de la edad puede ser algo que nos queda como lógico decir, bueno, sí, lo voy a hacer en el momento de generar esa nueva predicción, pero puede ser que haya algunas otras variables más custom, más específicas, que a veces sumamos en el momento de pensar en variables para el modelo, y que tal vez en el momento de hacer pruebas vamos haciendo muchas pruebas de construir variables, vamos guardando muchos modelos, y después no sabemos exactamente qué tiene cada modelo. Puede ser que hagamos, no sé, 20 pruebas de modelos, y el que vamos a desplegar es el modelo versión final, modelo 1, no sé cuánto. Ese modelo que funcionó bien, en el momento que lo queremos realmente desplegar y que se use, es en el momento en donde necesitamos saber exactamente qué tenía adentro, ¿no? Cómo entraban los datos y cómo salen. Entonces ahí sí entro un poco a esta, que es una clase de transformaciones iniciales, que lo que vamos a querer hacer es calcular la edad a partir de la fecha esa de nacimiento, calcular una distancia entre el comercio y el usuario. Teníamos la latitud y longitud del usuario, latitud y longitud del comercio. Y queremos calcular una distancia. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es aplicar una función que calcula la distancia en kilómetros a partir de latitud y longitud. Esa función, si quieren, la pueden buscar, está en el repositorio, no me voy a meter demasiado en eso. Y después lo que vamos a hacer es extraer variables vinculadas a la fecha y hora de la transacción, porque se imaginan que queremos hora de la transacción, ¿no? Estamos hablando de fraude. En general, las transacciones más fraudulentas se van a dar de madrugada. Entonces, utilizar este tipo de codificación de en qué momento del día se dan las transacciones puede ser muy útil para predecir el fraude. Entrando entonces a la clase esta, bueno, definimos un nombre para la clase, los argumentos, ¿no? En este caso puse dos variables para ver si queremos o no, o sea, son dos booleanos para ver si queremos o no calcular variables basadas en estos parámetros. Me acabo de dar cuenta que me confundí en este era timestamp acá. Pero son dos parámetros de la función para ver si queremos o no calcular las variables. Después tenemos el fit. Y acá viene la parte que les mencionaba al principio. Hay ciertas transformaciones que no requieren aprender nada de los datos de entrenamiento. Entonces, en este caso, en el fit, fíjense que no hacemos absolutamente nada, no estamos aprendiendo nada de los datos. Porque yo quiero calcular la edad, no necesito nada de los datos de entrenamiento. Quiero calcular la distancia entre una cosa y otra, tampoco necesito. Y para calcular, no sé, en qué momento del día se dio la transacción o lo que fuera, tampoco necesito nada de entrenamiento, ¿no? Entonces ahí directamente se hace un fit, pero que no hace nada. Y en la parte de transformaciones, ahí sí lo que vamos a estar haciendo es, primero que nada, castear las variables. La fecha de nacimiento, por ejemplo, la quiero tener en formato fecha, porque si no después no voy a poder calcular la diferencia entre esa fecha. O sea, yo quiero calcular una diferencia de días entre la fecha de la transacción y la fecha de nacimiento, y después convertirlo a años. Entonces, necesito que esta esté como
fecha. La fecha de la transacción también la necesito que esté como fecha. Calculo la edad, como decía, como la diferencia de días entre esas dos fechas y lo divido por la cantidad de días del año. Y bueno, acá calculo algunas variables basadas en qué momento se dio la transacción, en qué año fue, en qué mes fue, qué día de la semana fue, perdón, este es qué día del mes, qué día de la semana, en qué hora fue y qué parte del día ocurrió esa transacción. Esta qué parte del día es una función también que está en el repo, que es para categorizar ese momento del día. O sea, tenemos las horas y decimos, bueno, si la transacción se dio entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, va a ser de madrugada. Si la transacción se dio entre las 6 y las 12 del mediodía, es a la mañana y así. O sea, vamos a tener una variable de hora del día numérica y otra que es categórica. Después vamos a calcular la distancia entre el comercio y el individuo, o sea, entre su latitud, longitud y el comercio. Y después acá dropeamos algunas variables que ya no me sirven, como las de fecha, que como mencionaba, a los modelos que vamos a estar trabajando no les vamos a pasar ninguna variable de fecha. Acá lo que podemos hacer es instanciamos ese transformador, transformaciones iniciales, lo ajustamos sobre los datos de entrenamiento y transformamos a los datos de testeo o evaluación en este X-test transformado. Y vamos a ver una muestra de observaciones y ya lo que empezamos a ver es que los datos van tomando alguna forma más fácil de trabajar en nuestro modelo, ¿no? Ya no tenemos fechas y tenemos un montón de variables adicionales. ¿Qué variables adicionales tenemos? El mes de la transacción, por ejemplo, el año de la transacción, el día de la semana. El día de la semana va de 0 a 6, o sea, creo que es domingo es 0 y algo así, o 0 es domingo, no me acuerdo cuál es. La hora de la transacción, y esto es lo que les decía, parte del día, bueno, es una categórica basada en la hora. Distancia al comercio está en kilómetros. Vamos a ver que hay ciertas transacciones que se dieron a 108 kilómetros de donde reside el usuario y cosas así. Y ahora sí entramos un poco más a la parte más estándar de cómo se suele trabajar en este flujo de datos dentro de Scikit y particularmente es lo que se suele hacer mucho en Python, que es utilizar transformadores que ya están definidos, como el Simple Imputer, el Min-Max Scaler, etc. Además voy a definir algunos transformadores adicionales, en este caso Min-Encoder, ahora lo voy a explicar, este también. Estos 4 son 4 transformadores que puse de ejemplos también para que se entienda cómo se puede construir todo lo que querramos pensar que nos sirva para ese flujo de datos. Por ejemplo, Min-Encoder lo que hace es decir, para las variables categóricas, lo que voy a hacer es calculo el promedio de la target en los datos de entrenamiento y después transformo cada categoría, le aplico el promedio de fraude que tenía esa categoría. Eso es algo que a veces se suele hacer y funciona bien para ciertos modelos, siempre teniendo cuidado de que primero está bueno aplicar esto, que es Rear Category Grouper. Es otro transformador que se suele usar mucho, que lo que nos dice es, si yo tengo una categoría, por ejemplo, no sé, el comercio, yo tenía, no sé, como 2 millones de transacciones o no sé, un número de transacciones. Si el comercio de repente hay algún comercio que no sé, tuvo solamente 10 transacciones, esas 10 transacciones de ese comercio específico, yo no quiero asignarle el promedio de fraude que tuvo ese comercio, porque no es muy representativo, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es decir, bueno, si hay una categoría que es rara o que no tiene mucha frecuencia en el dataset, directamente tal vez la agrupo en poco frecuente. Y después, recién ahí, digo, bueno, de las categorías poco frecuentes, ¿cuál es el promedio de fraude en esos comercios raros? Esa es una opción que se suele hacer. Y de nuevo, acá, si se fijan, lo que va a tener es una inicialización de parámetros
en este caso, sobre qué variables quiero aplicar el transformador, cuál es la mínima frecuencia que voy a admitir de esa categoría, en este caso por defecto está en 5%. Inicializo entonces este diccionario de las categorías frecuentes y el resto las voy a terminar agrupando en lo otro. Lo ajusto, en el momento del ajuste justamente lo que quiero aprender es esto, cuáles son las categorías que son frecuentes y el resto van a terminar quedando agrupadas en las poco frecuentes. Y después lo que vamos a hacer es, cuando transformamos, vamos a aplicar eso, o sea, si la categoría está en las categorías frecuentes, está todo bien, y si no está en esas, se va a asignar la categoría esa no frecuente. Después vamos a tener un column capper, por ejemplo, que lo que va a hacer es decir, bueno, para las numéricas, a veces algo que resulta bastante útil, es decir, si tengo una variable numérica que tiene una distribución y tengo valores muy atípicos, tanto valores muy altos o muy bajos, voy a tratar de primero identificar si se encuentran muy alejados del rango intercuartílico, y si se encuentran muy alejados de eso, los voy a capear en el mínimo o máximo que define en función de eso. Entonces ahí de nuevo hay algo que voy a estar calculando, que son acá los cuartiles, o sea, calculo el Q1, Q2, el rango, después lo multiplico por un factor para ver si se aleja demasiado de esos umbrales superiores o inferiores. Estos son datos que me estoy aprendiendo de los datos de entrenamiento. O sea, en el momento de entrenamiento, ¿cuál era el valor mínimo o máximo admitido para esa variable? Y después lo que hago es clipeo o capeo esas variables en esos intervalos, ¿no? Mínimo, máximo. Y acá un comentario, o sea, me parece interesante hablar de este paper que habla un poco de un enfoque híbrido para la detección de fraude combinando modelos supervisados y no supervisados. ¿Por qué? Porque en este modelo, por ejemplo, lo que estábamos viendo es que el porcentaje de fraude que teníamos era 0,52%, ¿no? Menos del 1%, pero también debe existir muchísimo fraude no identificado en ese dataset, ¿no? Y muchas de las transacciones fraudulentas probablemente tengan algo anómalo en cómo funcionan. Entonces ahí es donde entra un poco esta lógica de que dentro de nuestro flujo de procesamiento de variables, nosotros no solo tenemos que, o sea, podemos usar transformadores de este tipo, pero también podemos meter en el medio un modelo de detección de anomalías como el Isolation Forest. No sé si lo vieron alguna vez, pero lo que hace es tratar de buscar observaciones anómalas con una lógica del estilo de árboles de decisión, pero en vez de tratar de agrupar lo que son transacciones de un tipo de clase 0 o 1, hace algo que es como un poquitito lo inverso, o sea, busca transacciones que van quedando sueltas o separadas en esas ramas. Entonces, si son transacciones que son fáciles de separar con algunos cortes en las variables o en las ramas de ese árbol, las termina identificando como atípicas. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Bueno, decimos, dentro de mi dataset de entrenamiento, yo puedo tener, además de variables como, no sé, cuál es el promedio de fraude en ese tipo de comercio, puedo tener una variable que sea esa transacción, ¿es anómala o no es anómala? O cuán anómala es en función de sus características, ¿no? ¿Es más rara que el resto? ¿Tiene algo que la distingue mucho? No sé, por ejemplo, es de un monto muy alto y además es de alguien que tiene, no sé, 18 años y es de un monto demasiado alto y eso ya la vuelve bastante anómala. Eso es algo que se puede hacer de una forma bastante sencilla, porque es decir, utilizamos un modelo que ya está armado o construido para hacer eso justamente, identificar anomalías. Entonces, utilizamos ese modelo directamente, lo ajustamos sobre los datos de entrenamiento y acá vamos a generar nuestras predicciones, que va a ser como un anomaly score, un score de cuán anómala es esa transacción. Todo esto lo vamos a llevar entonces a un pipeline ya de procesamiento general de los datos. Creo que esto es un poco lo que mencionaba Brandon. Acabo de ver una pregunta ahí. Eso no es.
Claro, bueno, eso depende. Es un poco lo que mencionaba. O sea, algunos transformadores ya vienen en scikit-learn y hay otros que no. En scikit-learn, por ejemplo, el rear category grouper no está. Está en otros paquetes que son parecidos. Creo que está en Future Engine o algunos paquetes que son como paquetes adicionales que se pueden instalar y vienen como con cosas que funcionan bien con scikit-learn. Pero yo tal vez voy a estar hablando también desde la lógica de qué implica instalar un paquete nuevo en un entorno productivo, ¿no? No sé si alguien trabaja en este tipo eh, de empresas en donde hacer un despliegue de un modelo y sumar un paquete nuevo, a veces no es tan simple y te lo pueden bloquear desde seguridad o lo que fuera. Entonces, a veces también está bueno de que si lo único que se va a usar de un paquete es una función o una clase, la podemos crear y utilizar y tener más control nosotros de lo que estamos haciendo. Pero bueno, acá lo que vamos a ver entonces es armar un flujo de datos en donde, no sé si esto lo han visto, pero en Scikit podemos armar un pipeline en donde vamos poniendo como capas o steps o pasos. Hacemos un primer paso de limpieza de los datos en donde vamos a utilizar nuestro transformador inicial, estas transformaciones iniciales. Después hacemos un paso de Future Engineering, que es el que voy a explicar ahora. Y después hacemos un paso de detección de anomalías, que acá lo que hice es un Future Union, o sea, voy a unificar de alguna forma unas transformaciones con otras. La ingeniería de características o Future Engineering que hago acá, ahí sí es un poco el estándar de scikit-learn, que es este column transformer que nos permite decir, bueno, para las variables numéricas o enteras, todas las numéricas serían las que son float o enteras, vamos a aplicar perdón, acá, para las que no son float o enteras, o sea, las que son categóricas, vamos a aplicar un preprocesador de categóricas. Y para las numéricas, ahí sí vamos a aplicar otro procesador para las numéricas. Perdón, se me expandió. Ahí está. ¿Qué vamos a aplicar para las numéricas? Un simple imputer en este caso, o sea, los valores faltantes los imputamos con el valor de la mediana. Y para las categóricas vamos a usar primero el real label encoder, este que si la frecuencia de esa categoría es menor al 1%, directamente la agrupo como infrecuente. Después vamos a imputar los valores faltantes y después vamos a tomar ese promedio de cada una de las categorías. Entonces, hasta ahí tenemos, hasta esta parte, ¿no? Future Engineering más lo estándar. Y después digo, bueno, de ahí ya me salen los datos con un formato que está bastante prolijo, pero quiero además sumar una variable adicional que es la del anomaly score. Y después de haber sumado el anomaly score, que lo voy a entrenar sobre los datos como me salieron de este paso previo, ahí recién voy a capear el resto de las variables. ¿Y por qué quiero hacer esto acá? Porque justamente no quería como capear las variables antes de usar este detector de anomalías, porque justamente las anomalías las quiero detectar sin haber capeado primero las variables. Entonces, todo este flujo de acá me permite tener algo así, ¿no? O sea, decimos, tengo un flujo, entran los datos, genero algunas transformaciones iniciales, tengo variables categóricas y numéricas, dependiendo del tipo de variable que tengo, aplico algo. Habiendo aplicado eso, después calculo un score de anomalía y capeo las variables. Y todo esto me va a dar un dataset que me permite entrar directo a un clasificador, a un modelo, para ya estimar esa probabilidad de que la transacción sea fraudulenta. Acá hacemos el fit transform, que sería el método para ajustar el preprocesador que tenemos. Lo ajustamos sobre los datos de entrenamiento y transformamos, a los datos de evaluación. Algo que está bueno y es útil hacer en este esquema de preprocesamiento es sumar este verbose igual true, que nos va a permitir ver acá, a medida que se ajusta ese transformador, cuánto tiempo tarda cada paso y también para poder controlar un poco si falla en algún lado, dónde está fallando.
Acá vemos una muestra de cómo quedan los datos, cómo van a entrar ya al modelo, y si se fijan ya son datos en un formato numérico en este caso. Y ahí sí entramos al modelo, o sea, ya entrando al modelo vamos a tomar ese mismo pipeline que teníamos de procesamiento de datos, vamos a armar un nuevo pipeline sobre ese. O sea, vamos a poner primero el procesador inicial que teníamos y luego ponemos un paso del clasificador del modelo. Este clasificador es un modelo CatBoost, es un modelo que se suele utilizar bastante, es bastante fácil de entrenar y funciona bastante bien. Y lo que van a ver entonces es que estamos viendo exactamente lo mismo que antes con un paso adicional al final de todo. Todo esto que vemos acá está todo consolidado en un único objeto de Python y eso es lo que nos va a dar muchísima flexibilidad para poder desplegar el modelo y tener control desde el principio del dato hasta lo que queremos desplegar o tener productivo de alguna forma. Acá si se fijan, cuando entrenamos el modelo vamos a tener el entrenamiento del preprocesador primero y después vamos a tener los logs a medida que se va entrenando ese modelo. Como era un modelo de boosting, el CatBoost, le puse 500 iteraciones, entonces te va haciendo prints cada 100 iteraciones, pero eso se puede controlar como lo quieran hacer. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Para mí, esta es la parte más principal tal vez, es que ahora tenemos un flujo de datos del dato al modelo completo en un pipeline único. Entonces podemos hacer un pickle dump, que es una forma de guardar ese modelo, y lo podemos guardar como un objeto único, un PKL, y podemos, ahora sí, levantar eso, inferir con eso. Entonces, tranquilamente podríamos estar en otro ambiente, en otra notebook, en otro .py, en otro lo que fuera. No tenemos que escribir todo ese código de vuelta, toda la transformación de calcular la edad, la distancia, las funciones, lo que fuera. No tenemos que recordar qué hicimos, simplemente tenemos que levantar el PKL. Pickle load es una función para levantarlo. Generamos una nueva transacción, en este caso un ejemplo, ¿no? Tenemos una nueva transacción que si se fijan es un data frame que tiene una fecha, el merchant me vino en nulo, tengo una categoría, tengo un importe, lo que fuera, y el formato de los datos que estoy poniendo son los datos como teníamos al principio, ¿no? Como vienen de Kaggle. Entonces tengo acá esta nueva observación con los datos de Kaggle. Y quiero utilizar el modelo para estimar la probabilidad de que una nueva transacción sea fraudulenta. Bueno, predigo directamente. Y pred es igual a este pipeline, predict proba, de la nueva transacción. Entonces la probabilidad de que la nueva transacción sea fraudulenta es 1,62%. ¿La apruebo o la rechazo? Bueno, depende de la aversión al riesgo de la entidad en cuestión, no importa. Pero lo que quiero que se lleven es que cuando hablamos del dato al modelo, en sí lo que nos interesa es esto, es el flujo completo de decir qué hice exactamente desde que me llegó el dato hasta el momento en que generé algún tipo de predicción. Después existe un montón de complejidades más grandes, si guardo el modelo como pickle, no pickle, si esto es rápido o no, si puedo tenerlo para inferir en transacciones en tiempo real, aprobar, rechazar, lo que fuera. No me estoy metiendo en eso, pero hasta ahí no sé si se entendió un poco la idea, si fui muy rápido, si quieren ahora vemos más dudas. Algunos comentarios finales de esto, un poco, esta es un poco mi idea principal. La idea es organizar un poco el flujo de procesamiento de datos de manera clara, reproducible y escalable principalmente. La idea es reducir el riesgo durante el despliegue de modelos, eliminar código duplicado o transformaciones inconsistentes entre entrenamiento y predicción, porque si no, esto puede ser un problema bastante grave. Uy, Emiliano, ¿me escuchás? Hola, hola. ¿El resto me escuchan? A ti sí, bien. Sí, sí. Y bueno, que todas las transformaciones, de vuelta, son ejemplos ilustrativos. La idea es que se lleven un poco esto de
lo que ustedes quieran hacer para el modelo o lo que consideren necesario, dependiendo del tipo de datos que tienen, se puede hacer lo que fuera, pero mantener esta lógica, ¿no? De que el modelo no es solamente el clasificador, sino todo el flujo de datos, y que si se rompe alguna parte del flujo de datos inicial, por más que el modelo funcione muy bien en entrenamiento, si los datos no se trabajan de la misma forma, la performance probablemente no sea muy buena, o puede haber errores bastante complicados. Y bueno, acá un poco de referencias. ¿Dudas? No sé si conocían algo de esto. Gracias, Cari. Voy a cortar la grabación, así nos quedamos para las dudas y demás. Ahí veo que Brandon tiene la mano levantada.